pasa Imevisión y ¿cuál es tu transición hacia lo que es ya los medios de comunicación privados? ¿Cuál es tu primera experiencia con la comunicación privada? La primera experiencia es en el espacio donde estoy ahora. Quien me dijera en MBS. Javier recibe una invitación de Pedro Ferriz, que en aquel entonces tenía mucho éxito en la radio, a través de Para Empezar, el programa de Para Empezar que conducía Pedro en la mañana. Y entonces Javier recibe una invitación para hacer un noticiero en la estación hermana, que es FM Globo. Sí. Y entonces Javier me invita a mí a que yo haga, ya no me acuerdo si los asuntos económicos, ahorita que me acuerdo. A lo mejor escapando de él y regresando a... Ya no me acuerdo si se trataba de los asuntos económicos, pero bueno, me invita a participar en el programa con alguna participación con él. Y bueno, pues ahí estoy un rato trabajando en el sector privado de los medios y recibo otra invitación del IMER. De aquel entonces me invitaban a ser yo la conductora de los noticieros del IMER. La suerte aparece otra vez y está por alguna razón libre la segunda emisión de Para Empezar, la que hacía Pedro en la mañana. Me parece que Adriana Pérez Cañedo, que estaba en aquel entonces, se fue a Italia, si no me traiciona la memoria, y entonces Pedro hacía en la mañana y al mediodía. Yo digo, oigan, tengo una oferta, les agradezco mucho que me hayan permitido estar aquí, pero para mí es más importante explorar la posibilidad de tener yo mi propio noticiero, es mi oportunidad. Y entonces me dicen, mejor te hacemos una oferta. ¿Por qué no haces tú la segunda emisión de Para Empezar? Y ya no estás con Javier, que estaba en FM Globo, y no te vayas. Y digo, pues está buena la oferta. Entonces declino la invitación del IMER y me quedo haciendo la segunda emisión de... ¿De qué año estamos hablando ahí, más o menos? Pues 90 y cacho, 90, ¿qué será tú? No me pidas las fechas porque... Pues el año de Salinas, más o menos. Sí, exactamente. Entonces, en algún punto se deja de hacer el noticiero de FM Globo y Javier se incorpora a la tercera emisión. Entonces ya se arma la barra, claro, que es Pedro, Carmen y Javier, que duró hasta que duró. Ahí es en donde tomamos una decisión muy importante en su momento. A ver, esa barra, Carmen, se convirtió en la barra de México para información, pero noticias no había que cambiarle. Era la estación, muy buena barra. Podías mantenerla todo el día porque no es como hoy que está saltando de una a otra y que, hay mucha claridad matutina, pero en medio estás ahí con 2, 3 que estás jugando y en la noche, pues ni se diga, hay todavía otras opciones. Pero esa barra, tener una sola estación, la barra completa, sí era un cañonazo. Era un hit. ¿Qué es lo? Y es donde entramos a esa famosa zona de confort. Eran un trío bastante exitoso, Nos iba bien. Nos iba bastante bien. Y de pronto, ese grupo completo rompe con el grupo con el que estaban y pasa, tal como está, a otro grupo en donde ya entran ustedes ya no en calidad de comunicadores solamente, sino en calidad también de socios, si no tengo mal entendido. Absolutamente sí. ¿Qué es lo que hace que esta barra en este momento tome esa decisión de salir de esa zona de confort y pase junto a un bloque a otro lugar? Hay dos elementos fundamentales que explican la decisión, que fue una decisión tomada colectivamente, digámoslo así. Una que tiene que ver con complicaciones editoriales, porque estamos en el momento donde está el proceso electoral rumbo al 2000. Claro. Estamos en el tránsito político, electoral, social del gran paso de la alternancia que se dio en el 2000. Y es justo en ese momento cuando se dan dos fenómenos. Uno, que por razones de interés de negocios de esta empresa, se decide echar a andar un proceso de compra de la empresa que prestaba sus servicios para MBS, que era una empresa que se llamaba PEAC, que fundó Pedro y otro grupo de personas, y de la que Javier y yo formábamos parte, ya en ese momento. Entonces, bueno, se da un proceso de negociación fallido, no entraré en muchas explicaciones, pero te diría que resultó al final fallido y ciertamente frustrante para nosotros, y eso aceleró un proceso de salida del grupo. No salida porque era una empresa que prestaba sus servicios, que aunque había durado muchísimos años, en realidad factualmente estaba incorporada realmente como la empresa, pero en términos reales era una empresa independiente que le prestaba sus servicios. Se rompió esa relación por una negociación fallida en ese sentido,
y aceleró el proceso de la salida también una circunstancia editorial, porque era precisamente el tema de las coberturas electorales. Nosotros apostamos por una manera de informar el asunto rumbo a lo que acabó siendo, que era la alternancia, y había también esta tensión que no se puede evitar, no se puede negar en términos de nuestro tipo de cobertura con el tipo de interés que en ese momento podía tener el grupo. Entonces acabó aquello haciendo un choque y implicó nuestra salida del grupo con un tercer elemento que era, ya en ruta de salida, la incursión de un personaje como Alfonso Romo, capitalista, digámoslo así, el grupo de los Fernández Prieto, que tenían estaciones de radio, que a su vez habían hecho una alianza con MBS, y bueno, pues se da una circunstancia que capitaliza un disgusto o relación fallida por la negociación de compraventa no lograda, de las acciones de la empresa por la otra empresa, y al final de cuentas lo que acaba resultando es que se construye una circunstancia donde aparece un capitalista, que es Romo, estos empresarios que a su vez están también de salida con MBS, que tienen estaciones de radio, y los comunicadores. Y se da una mezcla donde hay contenidos, capitalización o financiamiento y estaciones de radio. Y hacemos un deal, hacemos una empresa que se llama Grupo Imagen, y efectivamente se da algo inusual en los medios y en la relación de los profesionales con los medios, que es que los comunicadores nos convertimos en socios, formamos parte de ese corporativo, y todo camina magnífico porque es un convenio magnífico el que se desarrolla para Imagen, para Grupo Imagen, donde los comunicadores ponemos a la mesa un código de ética, que es el que nosotros propusimos, Javier y yo lo propusimos, un código de ética que era el marco global de nuestro desarrollo editorial. En el marco de ese código de ética, en la libertad de cada quien, cada uno de los tres comunicadores desarrollaría su noticiero. Claro. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en lo esencial, que es lo que se vale y lo que no se vale. En el pastel, el betún es lo de menos. Exactamente. Entonces, establecimos por escrito y como parte contractual, cosa que es novedosísimo, precisamente un código de ética. Y desarrollamos nuestro trabajo el tiempo que duró hasta la ruptura que vino. Muy bien. Ahora, en tu reciente época de comunicadora y ya con el prestigio que habías adquirido por todos estos pasos por diferentes medios, hay quiebres significativos por decisiones personales que tú has tomado. Personales me refiero no de tu persona, sino de que tú has asumido tu responsabilidad en situaciones, por ejemplo, como el caso del padre Maciel, que fue un caso que trajo una gran cantidad de controversia en su momento, en el momento en que pues no era como hoy, que es deporte mundial quemar en leña verde al satánico padre Maciel. Te tocó asumir incluso en un tiempo, y me gustaría que lo platicaras un poco para saber la experiencia, el momento en que ingresas a Televisa con este programa que aunque fue bastante breve en cuanto a tiempo, sí dejó una huella, que era el Círculo Rojo, que de ahí pues, se siguió acuñando, se sigue usando ya más el término famoso del Círculo Rojo por todos lados, y cómo esos momentos de decisión te hacen a ti sentarte a plantear y decir, a ver, porque es muy fácil irse con el asunto de decir, a ver, aquí tengo una pantalla o tengo un micrófono en un grupo de estaciones de radio o en un grupo líder de televisión, donde, bueno, la seducción es toda para decir, ¿cómo vas a dejar eso, Carmen? ¿Cómo te vas a renunciar a dejar este micrófono que lo quisieran 10,000 comunicadores que están haciendo fila para entrar al aire? ¿O cómo vas en qué momento tú tomas esas decisiones y cuál es el acto de conciencia que te hace a ti decir, prefiero renunciar a la pantalla o al micrófono antes que someter mis criterios de valores, de principios, de lo que siento, de que debe ser información? Platícanos un poco de esto. Pues hay varios momentos en donde sucede lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando Javier y yo salimos de Grupo Imagen, bueno, salimos sin nada, a pesar de que teníamos derechos adquiridos, derechos societarios. Al final tuvimos que dejar nuestras acciones, dejar todo, con tal de liberarnos de un contrato de exclusividad que implicaba para nosotros un beneficio siempre y cuando se cumplieran las reglas del juego. De la contraparte. De la contraparte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Que se nos puso en la disyuntiva
miserable, la verdad, de elegir entre nuestros derechos societarios y económicos u optar por la salida. La opción era quedarnos con nuestras acciones, con nuestros ingresos, con los beneficios obtenidos en ese maravilloso contrato, a cambio de que a raíz de lo que sucedió en Círculo Rojo, que es la transmisión del programa del padre Maciel, pues enojó muchísimo a Alfonso Romo y a todo el entorno legionario que había en ese grupo. Al final de cuentas ahora nos enteramos cuántos legionarios hay por todos lados, y en ese caso hubo una maniobra bastante tramposa desde mi punto de vista de Alfonso Romo y de todo su entorno para, desde el Consejo de Administración, primero minimizarnos en nuestra presencia accionaria, segundo tomar una decisión, ya una vez sacados del juego de las decisiones, del tamaño de decisión que podíamos tener nosotros como parte minoritaria, una vez minimizada esa parte, tomaron unilateralmente la decisión de Consejo de Administración de uniformar los criterios editoriales. Es de antología el acta que se redactó para hablar de la Junta de Consejo, donde se determinaba por parte del Grupo Imagen que no se podía permitir el exceso de libertad, que había que homogeneizar los contenidos. ¿No se podía permitir el exceso de libertad? Una barbaridad. ¿Así? ¿Con esas palabras? Sí, sí, es ridículo que hayan expresado, en la forma que expresaron en esa acta, los resolutivos. Bueno, los resolutivos del Consejo de Administración tenían que ver precisamente con que, como había alterado tanto el asunto de Maciel, pues entonces había que tomar decisiones. Y las decisiones iban en el sentido de controlar editorialmente el asunto, y por lo tanto la empresa determinaba que había que homogeneizar los contenidos, había que bajarle a las libertades y que entonces había que tomar una dirección distinta. Y en sentido contrario a lo que decía nuestro contrato, que era que cada uno de los comunicadores en su libertad diseñaba su espacio editorial en el marco de un código de ética, pues determinaron que no, que ahora había que someterse a la directriz editorial de Pedro Ferriz de Con, que en ese momento era, para ese propósito, nombrado vicepresidente de Noticias. Te imaginarás que para Javier y para mí, por más acciones, por más dinero, por más beneficios económicos que implicara para nosotros estar en Imagen, era inaceptable la figura de Ferriz de Con como nuestro tutor editorial, pero ni de broma íbamos a poder aceptar una cosa así. En realidad no era aceptable bajo ningún concepto la figura de nadie, pero menos la de Pedro Ferriz de Con, que si bien era socio, no podía haber más distancia editorial que la que él podía presentar en su libertad, en su espacio noticioso, o lo que Javier o yo en los nuestros podíamos presentar. La gracia era que tenías en la mañana un perfil periodístico, al mediodía otro y en la tarde otro. En 3 ejercicios de libertad en donde tú decías, bueno, la cosa es diversa, claro, y podemos hablar incluso en sentido totalmente distinto en una emisión que en otra, pues de eso se trataba. Esa era la apuesta plural y diversa del Grupo Imagen, que pretendieron uniformar y homogenizar. Eso que tú dices, los momentos de decisión. Totalmente, los momentos de decisión en donde para nosotros implicaba renunciar a todo lo que habíamos ganado, en términos patrimoniales, económicos, accionarios, etcétera. Si hubiéramos privilegiado eso, hubiéramos tenido que someternos a lo que ese Consejo de Administración había decidido para nosotros, que era sométanse al criterio editorial de Pedro Ferriz y hagan lo que les dicen. Pues muchas gracias. Y fue pésimo el punto de ruptura, fue muy doloroso, fue muy injusto. Alfonso Romo mintió en cosas muy importantes, como un acuerdo que habíamos llegado entre nuestros abogados y los suyos, en donde habíamos llegado ya a una cifra. Dicimos, bueno, si el trabajo desempeñado está ya devengado por las acciones que nos corresponden, bueno, no vamos a cobrar las acciones de los 7 años de nuestro contrato de exclusividad, pero sí las que corresponderían al tramo sí trabajado. Recorrido. Bueno, algo tan sencillo y tan elemental para cualquier hombre de negocios decente, que había al final de cuentas sido motivo de nuestra negociación final, fue incumplido miserablemente, hay que decirlo, y nosotros dijimos, pues ya lo perdimos todo.